Día 3, toda la disonancia cognitiva que sigue surgiendo, que empiezas a estar consciente y que a lo mejor se muestra como estos síntomas en tu cuerpo, de congestión, de fiebre, de dolor, de lo que sea. No queremos, por favor, destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Y cuando surgen síntomas en tu cuerpo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces automáticamente cuando surgen estos síntomas en tu cuerpo? Porque muchas veces es la referencia de que los síntomas significan enfermedad. Ahora, ¿qué tal que no? Y lo digo porque nos han acostumbrado a creer que cuando surgen síntomas o duele nuestro cuerpo, automáticamente vamos a la preocupación y a la proyección o expectativa de ¿y ahora de qué me iré a enfermar? O ¿y ahora de qué me enfermé? ¿Y ahora qué me hizo daño y qué me va a dar? Y muchas veces esto es la manera en la que al tomar este punto de referencia creamos disonancia cognitiva, porque probablemente sea que tu cuerpo te está informando acerca de algo y sobre todo como empezamos a trabajar esta liberación de estas cosas atoradas en el cuerpo con la disonancia cognitiva, tu cuerpo te va a empezar a mostrar muchas conciencias de muchas cosas que han estado sucediendo con él y contigo en tu vida. Entonces, parte de esto es mantenerte en la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué realmente es esto? Esta congestión, este cansancio, este sueño, este dolor, ¿qué realmente es eso? Porque si no, vamos a esta parte donde hacemos que una mentira se convierta en algo cierto para nosotros y atoramos eso con mucha más fuerza en nuestro cuerpo. Y es de esta manera de reconocer que energéticamente las cosas que están sucediendo en tu cuerpo van a estar congruentes con una palabra o con esta información de la que tú podrías estar consciente. Pero es como tu cuerpo a lo mejor estás consciente de toda la disonancia cognitiva que empieza a emerger o a la que te estás aferrando y no lo quieres dejar ir, porque evidentemente dejarías de tener la razón. Y al llamarle enfermedad, pues no hay un match energético de congruencia con eso. Entonces, toda esta definición que has hecho acerca de tu cuerpo, acerca de los síntomas con tu cuerpo, lo queremos, por favor, destruir, descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Alguien ayer también preguntaba acerca de si la enfermedad era disonancia cognitiva, y es que la enfermedad se basa en el juicio, una manera de definir algo, pero que muchas veces no es congruente con lo que realmente está sucediendo, y es donde más se atora, porque también la enfermedad tiene esta carga de juicio de que hay algo malo contigo, hay algo malo con tu cuerpo, hay algo malo que puede suceder en tu vida por tener esto. Toda la disonancia cognitiva que tienes con tu cuerpo y con la enfermedad lo queremos, por favor, destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Entonces, si estás teniendo este síntoma, o si no lo estás teniendo y a lo mejor lo tienes más adelante en el futuro, primero no lo evites. Segundo, sé presente de si lo estás juzgando, ya sea de manera positiva, de manera negativa, en reacción o resistencia. Tercero, pon atención a eso y pide bajar tus barreras. Y si estás teniendo esto ahora, hazlo. O si no estás teniendo algún síntoma tan intenso o fuerte y estás teniendo alguna pesadez o este de sueño, cansancio, pon atención a eso y pide bajar tus barreras hacia todo eso. Baja tus barreras, permítete bajar más tus barreras hacia eso y toda la disonancia cognitiva que estás usando para tratar de definir lo que es, pero nunca recibirlo, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y pide bajar más tus barreras. Y una vez que bajes más esas barreras, pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Y fíjate la sensación o la energía que surge. ¿Qué hago con esto? Nota nuevamente eso, lo puedes cambiar. Nota nuevamente la sensación. Si es así, ¿cómo lo cambias? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocos, creaciones, bases y medallas. Y fíjate si algo cambia. Y si algo cambia, puedes seguir haciendo esto varias veces. Y fíjate qué más puedo empezar a cambiar. Hace unos días recibí el mensaje de una de las chicas que tomó la última certificación de barras conmigo y con Tati. Y decía como que estaba jugando con esta herramienta de bajar barreras y que estaba teniendo un problema en su colon, en su estómago, que básicamente era como dolor y ya llevaba como semanas con eso. Y dijo, y cada día era, bajo mis barreras a esto, bajo mis barreras, presente con eso sin evitar ni reaccionar. Y decía, como al tercer o cuarto día de que estuve haciendo eso, el dolor desapareció. Y es de esta manera, ¿qué tal que puedes crear un cambio de manera fácil y rápida sin tratar de entender? Porque hay muchas cosas que tratamos de entender que no tienen una palabra, que no tienen una definición y que son únicamente energía. Y ahí es donde, por tratar de definir todo en palabras o de una manera correcta, entramos en disonancia cognitiva donde atora más estas cosas de nuestro cuerpo. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges? Para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres. Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano? Humana cuando no lo eres. Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases de más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos por completo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto es multiplicado por un dios y yo, lo destruimos y descreamos ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pavos, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto es, por un dios y yo, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, por un dios y yo, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea por un decisión lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá.
iPhone de Gigi dice, bajo mis barreras y las que no me pertenecen también, ¿puede ser? ¿Qué tal que las barreras que no son tuyas las devuelves? O también puedes intentar bajarlas. Pero una de las cosas que me gustaría que reconozcas es que puedes cambiar algo que no es tuyo. Pueden cambiar algo que no es suyo. Alguien está teniendo un problema, un dolor, lo que sea. ¿Pueden ustedes cambiar eso? Y es que no se puede porque es de elección de la persona. Muchas de las cosas que tratamos de cambiar en nuestra vida y que no cambian y que siguen siendo iguales, puedes preguntarte, ¿esto es mío o es de alguien más? Porque todas estas cosas que no son tuyas no se las puede cambiar, incluso las barreras. Pero lo que sí puedes es hacerte consciente de que no es tuyo y devolverlo. Es como cuando hueles el pedo de alguien y tú dudas y dices, ¿será que es mío? ¿Será que es mío este pedo? Y cuando ves y reconoces, dices, ah, no, no, no es mi pedo. Porque si no es como oler ese pedo, taparte la nariz, taparte la boca y tenerla ahí, tratando de cambiar un pedo que no es tuyo. Todo lo que esto sea o lo que trae esto lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases de allá. Dice Ana, desde ayer estaba entre molesta y triste, y ayer llegué y dije, ¿qué requiero hacer? Ajá, no pensar. Así que vi una película y después tuve energía para hacer cosas en casa y dormir tranquila. Súper. Parte de las cosas que te permiten estar presente y no entrar en disonancia es hacer una pregunta, como esta que hiciste, ¿qué se requiere? Porque muchas de las cosas que hacemos con disonancia es cuando funcionamos desde una conclusión o desde un piloto automático, o desde un juicio, desde un punto fijo. Entonces, de esta manera de no estar presente y entrar en piloto automático, muchas veces hace muy fácil entrar en disonancia y que se atoren muchas cosas en tu universo o en tu cuerpo. Entonces, de esta manera de hacer una pregunta te permite estar presente con lo que se requiere y con la elección que va a ser mucho más generativa y expansiva para ti. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano o humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, bobas, creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea multiplicado por un disillón lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea multiplicado por un sillón, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100. Cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100. Cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, por un yo, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás utilizando para crear el bloqueo del intelecto, la emoción, la sensibilidad y los equilibrios hormonales para crearte como una persona normal? Estás eligiendo. Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pavos, creaciones, bases y más allá. Y el día de ayer también había otro comentario de Gaby que decía esto de su golpe en el del bus.
Y dice, los cuento que ya me duele mucho menos el lado izquierdo después del golpe del bus. Ya puedo respirar mejor. Qué cool. Y también si notas que empieza a mejorar con esto que has estado escuchando de estos 2 días y lo de hoy, síguelo haciendo. Síguelo escuchando en bajito volumen o preguntándole también a tu cuerpo si hay parte de eso que está ahí, que no permite que se recupere o que mantiene el dolor, es disonancia cognitiva. Y si es sí, hazle podipog las veces que sean necesarias para que vayas notando el cambio con eso. Dice, ¿la depresión puede ser síntoma de la disonancia? Esta es una pregunta que tú puedes hacerla. Y básicamente, ¿la depresión cómo la sienten? Si es que alguna vez han tenido depresión, ¿cómo se percibe en su cuerpo? ¿Cómo se percibe en su mundo? En mi experiencia, mucho de la depresión se siente pesada, se siente contraída, y cuando es algo pesado y contraído, hay una mentira. Mucha de la disonancia se crea por tratar de hacer cierta una mentira. Entonces, cuando estás percibiendo esta mentira y la tratas de hacer tuya, cuando ya te adueñas de esto y dices, sí, tengo depresión, o es mi depresión, o estoy en depresión, es una manera de instituir esa mentira como una verdad. Y parte de eso es que crea esta disonancia cognitiva también y atora todo eso en tu cuerpo. Pero puedes hacer una pregunta. Y aquí también es donde las barras funcionan muy bien, no solamente con la depresión, sino con un montón de cosas más, porque lo que empieza a hacer las barras es disipar miles de millones de puntos de vista energéticos que están basados en una mentira. Y cuando liberas estas mentiras, que son estas limitaciones que se reflejan en tu vida, es la manera en la que tú empiezas a tener una libertad, una mayor elección y donde empiezas a tener un mayor bienestar. Parte de estas herramientas en específico, como de disonancia cognitiva, es tener un poco más de información para que amplíes tu conciencia de una manera también cognitiva, pero también energética, al poner un nombre congruente de las cosas que están limitando tu vida. Entonces, si a lo mejor alguno de ustedes tiene depresión o ha estado con esto, puede preguntar, ¿esto tiene que ver con disonancia cognitiva o es disonancia cognitiva? Y si es, empieza a hacerle podipoga a eso y mira qué cambia o qué sucede. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento? Por cierto, atorar la depresión en tu cuerpo y en tu universo parece una gran manera de crear dolor y sufrimiento. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, bobas, creaciones, bases y más allá. Y recuerda siempre hacer una pregunta. No asumas que si es que para alguien o para ti sale que sí la depresión tiene que ver con disonancia cognitiva, significa que tenga que ser igual para todos. Hay muchas otras cosas más y por eso la cuestión de hacer las preguntas, para que empieces a reconocer la conciencia que está detrás de ahí. Porque hay esta parte también de la depresión, por ejemplo, tomando un caso en específico, donde a lo mejor tú creciste con uno de tus papás que estaba en depresión. Y tú sabías, energéticamente es como, esto está sucediendo. Y vas y le preguntas, mami, mami, o papi, papi, ¿estás bien? ¿Por qué estás triste? Y te dicen, no, hijo, no estoy triste, estoy bien. Y te mienten, obviamente porque desde la perspectiva de ellos piensan que si te mienten, todo va a estar bien para no hacerte preocupar y cualquier otra cosa que puedan suponer. Pero es de esta manera en la que tú te quedas pensando, oh, ok, no entiendo. Mi conciencia energética es que están tristes y me dicen que no. Entonces tratas de entender cómo funciona eso y atoras esos dos puntos de vista en tu universo y ahí es donde probablemente puedas atorar esa tristeza, esa depresión en tu mundo por tratar de entender y lo conviertes en algo tuyo cuando no lo es. Toda la disonancia cognitiva que sigues usando para tratar de entender a tus papás, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, lo queremos por favor destruir, descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases
y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano o humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea multiplicado por un diosillón lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, vacías y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruyen y descrean ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humana, humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, multiplicado por un decillón, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto es multiplicado por un diosillón lo destruimos y descreamos por completo. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto es multiplicado por un diosillón lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. Y algo que también me di cuenta el día de ayer es que estaba trabajando mucho en la compu y el cuerpo era como, ya, levántate, estoy cansado de estar aquí sentado, muévete. Y yo, no, 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 vamos a terminar, porque ya mismo, ya mismo, ya mismo. Y sigue siendo esta manera de crear disonancia por llevar esta contraria o esta oposición a lo que está haciendo consciente tu cuerpo. Y son como cositas o eventos como rutinarios que a veces tenemos con el cuerpo, como esto de estar sentado en el trabajo, en la oficina, en tu casa, lo que sea, trabajando. Y muchas veces el cuerpo es como ya, muévete, requerimos movernos para mover esta energía. Y es de esta manera de nunca escucharlo, por tener estos puntos de vista tan fijos de cómo deberían ser las cosas y que crea disonancia. Si es que algún momento han hecho eso, todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas creaciones, bases y más allá. Dice, muchas gracias, David. Yo estaba con un dolor terrible del coxis hasta las piernas. Escuché y repetí el lunes y ayer tu enunciado y se me quitó. ¡Qué cool! ¿Qué más es posible? ¿Dónde se puede escuchar la repetición? ¿En el grupo o en tu email también los envié si te registraste? En el grupo de WhatsApp y en tu email. Y lo que pregunta Priscila, sí, una buena sugerencia mientras escuchan esto o posterior a esto es reciban barras, reciban procesos de cuerpo y también invitarlos nuevamente al proceso de cuerpo que voy a dictar el 31 de mayo, si están acá en Quito, que es el de disonancia cognitiva, que es mucho más específico para quitar todas estas cosas que se vuelven evidentes de manera mental, emocional y física en tu cuerpo para poderlas liberar. Pero efectivamente, las barras va a ayudar mucho. Yo, por ejemplo, ayer después de la sesión, terminé con mis barras de sexualidad y cuerpo a 1000. Estaba tan intenso que percibí ese dolor y fue como, ok, no tenía a quién en ese momento y fue como, ok, me lo voy a tocar unos cuantos minutos, alivió y en la noche ya recibí barras y realmente ayuda a que se sigan liberando todas estas cosas, porque una de las cosas que sucede cuando escuchas estos procesos verbales y también las cosas que voy comentando es que se empiezan a activar muchos botones que tienes ahí atorados inconscientemente y todo esto tiene que salir de alguna manera y muchas veces permitir una eliminación mucho más amable es recibir barras o también a veces nos aferramos a estas cosas de manera inconsciente, evidentemente, y ahí es donde las barras o los procesos de cuerpo pueden
contribuir a que esto sea más amable y que este cambio sea con facilidad. Y puedes estar en la pregunta, ¿cuerpo qué requieres? ¿Qué va a crear más facilidad con esto? ¿Barras o algún proceso de cuerpo que sepas? ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto es multiplicado por un decillón lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, base de más allá. Y aquí es también con esto, es esta manera donde evitamos recibir barras. ¿Cuántos de ustedes sí se comprometen y reciben al menos una o dos veces a la semana barras? Y algo que, que estaba escuchando con un reel que sacó recién Dane y algo que contó en la membresía que tiene Dane es que comentó que le hizo barras a Gary de 13 horas, una sesión de 13 horas. Sí, yo sé, ustedes que a lo mucho se hacen una hora de barras, yo sé, 13 horas. Y también contaba que a él le gusta mucho recibir sesiones de 6 o 7 horas. Y algo que él decía es que no tienen ni siquiera idea lo que empieza a suceder cuando reciben ya 3 horas de barras. Yo decía, sí lo sé, porque he hecho solamente 2 veces en mi vida eso. Y realmente es una experiencia muy interesante. Pero es de esta manera donde tienes una herramienta que sabe que puedes crear mucha facilidad, que puede crear cambio en tu vida y que muchas veces evitamos usarla. Esta misma manera también de el mantra de Access, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Yo estuve evitando hacerlo durante los últimos 3 meses. Y algo que también decía Dane en el Fundamento Global era que ni siquiera hacemos de esas 10 veces porque tenemos muchas cosas en oposición a eso de manera inconsciente. Porque amamos más lo difícil, amamos más el esfuerzo, amamos más nuestras limitaciones que realmente la facilidad, el gozo y la gloria que podría ser y que realmente somos. Y parte de esto también es que puedas saber que hay estas posibilidades, que muchas veces estamos teniendo las herramientas en nuestras manos que pueden cambiar muchas cosas y que no las usamos. Y también esta manera en la que quiero decir algo y se me va de la mente, todavía no es el momento. Chingada madre. Ok, ¿qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, púas, creaciones, bases y más allá. Ya recordé. Era el hecho de que si no hay facilidad, gozo y gloria en tu vida, estas herramientas no podrían funcionar como podrían. ¿A qué me refiero a esto? A que si empezamos a conectar cada vez más con facilidad, gozo y gloria, este tema que estamos hablando, por ejemplo, de disonancia cognitiva, se podría liberar con mucha más rapidez. Así que les dejo la invitación a que usen el mantra de todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más de ellas. Y si quieren experimentar esto que dice de una sesión de barras de 3 horas o de más horas, y lo hacen, me cuentan a ver qué sucede. Como sugerencia, pues póngase en una serie o varias películas para que sea divertido eso. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Y en este reel que sacó de AIM decía esto, es como, "Ah, me he dado cuenta o acabo de descubrir que las personas están usando las barras como una curita. Es decir, para tapar así de emergencia ese dolorcito, esta situación incómoda, pero no realmente para abrir las puertas a la facilidad, gozo y gloria que realmente podría ser. Toda la disonancia cognitiva que hay con la facilidad lo queremos por favor destruir y desclarar ahora.
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea por un dios y yo, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto es multiplicado por un dios y yo lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, base de más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases de más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás utilizando para crear el bloqueo del intelecto, la emoción, la sensibilidad y los equilibrios hormonales para crearte como una persona normal? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Entonces, de esta manera de resistir a usar las herramientas, o a lo mejor cuando alguien te pide una sesión y dice, sí, 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 pero nunca va. ¿Cuánto de esto es disonancia cognitiva? Porque es de esta manera en la que nos mentimos, o las personas se mienten sin que lo sepan, donde dicen, sí, sí, quiero cambiar, quiero más facilidad, quiero que mi vida sea diferente, quiero tener más dinero. Pero cuando es, ok, hay que recibir balas, hay que hacer un intercambio, nah. Es que pasó esto, es que pasó el otro, es que no pude. Cualquier justificación es buena, pero ¿cuánto de esta justificación es para mantener esa disonancia cognitiva y mantener, evitar ir a lo que sabes que es posible? ¿Y cuánto de tu disonancia cognitiva te aferras? Porque si no, tu vida sería facilidad, gozo y gloria, y tu cuerpo no dolería. Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases de más allá. Y puedes preguntarte, ¿me estoy resistiendo a la facilidad? ¿Odio secretamente la facilidad? Ligero o pesado. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. Melanie dice, te dicen, está de ver. Exactamente. Es que le estaba comentando por interno a Melanie esto que decía Dane, de que hizo la sesión a Gary, la sesión que hizo Dane a Gary de 13 horas. Y Melanie me dice, está de ver. No, me dice, hagamos un intercambio para hacer al menos unas 3 horas. Y yo le escribí, sí, está de ver. Y me dice, pero tienes que elegirlo. Le digo, sí, sí, sí lo elijo. Elijo recibirlo. Lo que me caga es darlo. Eso es lo que está de ver. Tengo esa resistencia de que, ay, no, qué pereza, pero que me hagan, uy, sí, por mí 10 horas. Pero sí, es de esta manera donde tenemos resistencias que ni siquiera nos damos cuenta, pero es tan fácil justificarlo con cualquier razón, con cualquier punto de vista para no elegirlo. ¿Qué elección estás evitando hacer para acercarte más a la facilidad con tu cuerpo y que la estás resistiendo por mantener tu disonancia cognitiva? Todo lo que esto sea,
Lo queremos, por favor, destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo. Todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Dice aquí, me parece que con la película no se obtiene el mismo resultado. Pues depende de tu disposición de recibir, ¿no? Depende de la película. Hay muchas películas que pueden activar muchos puntos de vista. Y justo ayer estaba viendo una que era acerca, bueno, no acerca de gaslighting, pero tenía mucho de gaslighting que le trataban de hacer volver loca literalmente a una mujer, haciéndole creer cosas que no eran. Y cosas así es como te despiertan tus puntos de vista, te despiertan tus juicios y conclusiones. Entonces, estas películas que pueden despertar esto, muchas veces van a activar dinámicamente tus barras cuando las estás recibiendo. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todo lo 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases de más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea por un dios y yo lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor y el sufrimiento y el envejecimiento en tu cuerpo que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor, el sufrimiento y el envejecimiento en tu cuerpo que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea, por un decillo, lo destruimos y destruimos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases de más allá. Mabel dice, David, ¿puedo dejar corriendo barras toda la noche? O sea, dices tú pidiendo y que se activen para ti. Si es de eso, lo puedes hacer. Solo que te recomendaría, recibe de alguien más. O sea, si no tienes un día quien te haga, perfecto, es muy válido. Pero de preferencia elige recibir de alguien más, que alguien más te haga, porque ahí es donde puedes abrirte más recibir y donde vas a tener muchos más beneficios. Y también hacerlo con diferentes personas van a mover diferentes energías que pueden contribuirte a ti. ¿Qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor, el sufrimiento y el envejecimiento en tu cuerpo que eliges para demostrar que eres simplemente humano cuando no lo eres? Todo lo que esto sea lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pocas creaciones, bases y más allá. ¿Y qué disonancia cognitiva estás usando para crear el dolor, el sufrimiento y el envejecimiento en tu cuerpo que eliges para demostrar que eres simplemente humano, humana cuando no lo eres? Todo lo que esto sea. Lo revocan, retractan, rescinden, reclaman, renuncian, denuncian, destruyen y descrean ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, povas, creaciones, bases y más allá. Día 3, ¿qué más es posible?